sé que sería incluso llamar a los papás y aplicar una detención. Pero en el caso de la niña, pues en realidad que los papás son los que generan también este tipo de acciones que hago, supondría. Ok, aquí se tiene que trabajar, desgraciadamente el trabajo de la escuela es muy laxo. Cuando tú identificas que desde la casa es el problema, sí se habla de manera individual con los papás. En el caso de que tú fueras la psicóloga escolar o la orientadora, tendrías que hacer un tipo como si fuera taller de padres. ¿Por qué? Los papás tienden a saltar cuando se les dice que no están criando bien a sus hijos o cuando se les quiere señalar los errores. Entonces, no es lo mismo trabajar solamente con unos que se sientan excluidos o se sientan que son los únicos señalados, a cuando tú abres a lo mejor un programa para trabajar de manera general con todos los padres. O abres un tipo de campaña escolar donde no nada más segregas o seleccionas a un solo, de manera individual a una sola sección, porque también eso es una forma de señalamiento y no trabajas de manera holística. Cuando vemos que los padres no van a hacerse responsables o no están siendo producentes, pues sí, el trabajo es más agotador dentro de la escuela. Pero entonces se trabaja en integrar a los propios que son victimarios con las víctimas. Integrar un tipo de estrategia donde entonces adentro de la escuela se forme una alianza o se forme una cohesión, porque si el problema es desde casa, también el que está siendo el acosador es una víctima de la situación. Por lo tanto, es generar la cohesión grupal, generar la convivencia y sobre todo evitar lo que son las segregaciones o lo que sean las alianzas contraproducentes. Cuando hablo de alianzas contraproducentes es todos los salones, todos los grupos tienen subgrupos. O sea, está el grupo donde se junta nada más fulanito con sutanito y estrellita. Y en otro grupo está solamente con quienes se junta merenganito con sutanita y perenganito. Esas son alianzas que se generan de manera natural. Las alianzas contraproducentes es cuando ya hay choques o hay roces entre un subgrupo y otro, o cuando tenemos personas que no están integradas a ninguna alianza. Entonces lo que se genera es que al menos dentro de la escuela sea un ambiente seguro, sea un ambiente en donde todos los compañeros se puedan expresar, a pesar de que no sean amigos entre todos, pero mínimo que se genere el ambiente de cortesía o de cordialidad entre ellos. A lo mejor ahorita todavía no sean capaces de hacer todo un programa como tal, pero sí generar respuestas que sean ya más fundamentadas en el trabajo grupal o en el trabajo escolar. Muy bien. Ya dejando por término en esta temática, vamos a iniciar ya con sus presentaciones que les dejé realizar desde la semana pasada. Ay, qué nervios. ¿Por qué? No es cierto, profe. Es Okay. un decir, una expresión. Voy a iniciar primero con el equipo que le tocó la escuela conductista, que de hecho ustedes me enviaron sus diapositivas. Teníamos que enviar esas diapositivas. No era que las tenían que enviar. Yo se las dije, si ustedes la pueden compartir desde sus pantallas, no es necesario que me lo envíen. A menos que quieran que yo sea quien lo comparta desde mi pantalla, pues no hay problema. Solamente 2 equipos me la quisieron enviar, que fue el equipo de la escuela constructivista y de la escuela conductista. Entonces voy a iniciar primero con la escuela conductista. Ahí está. Ustedes me van indicando cuando requieren que yo les vaya cambiando la presentación de la diapositiva. Sí, maestra, gracias.
¿Ya podemos empezar? Sí, ya pueden ir comenzando. Buenas tardes, maestra. Nuestro tema el día de hoy es escuela conductista y el equipo está formado por Melissa, Arlet, Gabriela, Pamela, Joana y una servidora que es Ami. ¿Pueda cambiarla, maestra? Bien, la perspectiva que tiene esta escuela conductista es que se formó a mediados de 1910 a 1920. Esta fue una reacción en cuanto a la psicología de la introspección. Estos defensores de esta teoría decían que querían cambiar el estudio de lo que era la psicología porque no solamente abarcaba la parte de la conciencia, sino que también abarcaba lo que era la conducta observable y lo que podía definir a la persona por medio de ello. La siguiente, por favor. Claro. También esta escuela se basó muchísimo en estudios como la administración, la sociología, la psicología y otras ramas relacionadas a ello, para hacer más eficaz el conocimiento interdisciplinario de esta nueva perspectiva. Este fue un nuevo trabajo con una nueva visión basado en el comportamiento humano dentro de las organizaciones, pero como se mencionó anteriormente, solo es por base de conducta, no implica que sea de sentimientos o algo más allá interior, simplemente en conducta. La siguiente. ¿Ya la pasé? Le toca a Pamela. Sí, mi compañera Pamela. Pero es que no estaba el micrófono apagado. Dice, la filosofía son los conductistas que creen la observación del comportamiento. Es decir, se analiza el funcionamiento de la mente, que se observa con el comportamiento humano. Esto nos viene a hablar de que todo es relacionado a conforme nos comportamos en la escuela o el trato hacia los demás compañeros y hasta ambos compañeros o maestros. La siguiente, por favor. O sea, en este caso, tú me estás diciendo que deja precisamente de lado los procesos psicológicos y su único estudio es la conducta. Así es. Sí. Ay, es que me pongo nerviosa en las exposiciones. Respira. Dice, bueno, el conductismo dice, el papel de los factores ambientes en la influencia del comportamiento. Esto equivale esencialmente a un enfoque centrado en el aprendizaje. Como repetíamos, que sí, lo principal es el comportamiento para llevar a cabo un buen aprendizaje. Esto va ocurriendo a través de lo que, por ejemplo, si nos enfocamos más en el pizarrón o ya sea que nos ayudemos con actividades dinámicas para tener el aprendizaje ya sea mejorado. ¿En la escuela conductista hay dinámicas? No. Lo que pasa, lo que quiere decir mi compañera Pamela es que en el caso de la filosofía de la escuela conductista se va a basar más en los estímulos y las respuestas. Como ya vimos el anterior tema de conductismo, es básicamente eso. Entonces como dice la diapositiva, va a enfatizar el papel de los factores ambientales, es decir, va a haber una reacción a la acción que vaya a poner el maestro. O sea, lo que se espera, por eso hay aspectos sociales que se rigen en dicha escuela para que el alumno los pueda replicar, para que la conducta esperada sea la óptima. Ok. Ok, a mí me tocó la estructura del aula de clases, en este caso la estructura física, que menciona que los elementos de ubicación, tanto para los alumnos, para los docentes, debe ser cómoda y permanente, algo espontáneo para que haya mejor comunicación. Después tenemos que los bancos suelen estar direccionados hacia el área de exposición al docente o también dispuestos en círculo.
por lo mismo, para la mejor interacción entre ellos. Se busca favorecer el contacto y por eso es que ahí es esta dirección de los mesabancos. La siguiente, por favor. Tenemos también que el aula debe contar con comodidades básicas como pueden ser la luz, la limpieza del aula, el espacio, la ventilación y temperaturas adecuadas. El espacio del aula implica el cumplimiento de ciertas reglas de conducta por parte de todos los integrantes de la misma y el aula debe ser un ambiente estimulante y a la vez debe estar limpio y ordenado. La siguiente, por favor. Se debe cuidar la iluminación, la oscuridad de la zona, como mencionaba anteriormente, tiene que ser un aula con claridad para que se puedan mostrar ciertas cosas, pueda haber mejor, no sé, mejor ambiente. Y la siguiente. Tendría cuidado con la imagen que me están poniendo de esa aula, si realmente es sí. Sí. Bueno, Compañera Gaby. ya estaba hablando. Y siendo más específicos en cuanto al tamaño y el diseño, debe contar con un espacio mínimo de 1.2 metros cuadrados por alumno. Y la capacidad debe ser de entre 40 y 45 alumnos por aula. Además de que deben ser fáciles de evacuar en caso de emergencia. La siguiente, por favor. En la iluminación, para empezar, deben tener ventanas con tamaño del 20% mínimo de la superficie del aula. Y en cuanto a la iluminación eléctrica, contar con lámparas de luz blanca o azulada, que son las que pues no dañan tanto a la vista. En los colores del aula deben utilizarse colores claros para los techos, las paredes y los muebles, igualmente para maximizar la iluminación dentro del aula. En los recursos y los materiales deben contar con proyectores, bocinas, computadoras, el pizarrón, ya sea normal o eléctrico, y los materiales necesarios dependiendo de las clases para trabajar adentro y afuera del aula. También deben contar con un rincón de lectura o una biblioteca, que es donde el alumno puede relajarse y estimular su creatividad e imaginación. Siguiente, por favor. Techos, temperatura y ventilación. Los materiales deben ser duraderos y repararse de forma regular para proteger del sol, así como para prevenir las goteras y los derrumbamientos. La temperatura dentro del aula debe estar entre los 20 y los 23 grados. Bueno, dentro de la estructura del aula de clases, dentro de la estructura social, menciona que las normas y las reglas sociales, es necesario que los educadores desarrollen estrategias mediadoras para interactuar con éxito con el estudiantado, en donde la comunicación se vuelva una tarea exitosa y no tan acojante en el quehacer cotidiano en las aulas. Por consiguiente, los escapaces, el quehacer trampa o fraude, plagiar la rebeldía, la resistencia o los desafíos a la autoridad del docente pueden encontrar un punto de escape en una buena comunicación o manejo de las interacciones sociales que se desarrollan en el ambiente escolar. La siguiente, por favor. Y aquí están unas imágenes en donde se ve que el docente les está explicando a los alumnos cómo es que deben alzar la mano pues para cuando quieren participar, o en la siguiente cómo deben de actuar dentro del aula, cómo es que deben
comportarse. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con el tema que dice mi compañera Joana, que es la estructura social, recordemos que la estructura social son todas aquellas normas o reglas que están implícitas en en un aula de clases, perdón, y que tiene que manejar, tiene que determinar el docente a la hora de estar impartiendo clases. Por eso es que siempre nos mencionan cosas como no hay que comer en clase, hay que llegar puntuales o cosas por el estilo. Entonces vamos a ver lo que tiene en la escuela conductista en ámbito de estructura social. Primero, levantarse al entrar el profesor. Dice que este método busca asociar la formalidad de acto de levantarse para determinar que la presencia del profesor, la presencia del profesor y a su vez determinar su importancia dentro del aula. Es decir, aquí vamos a mostrar respeto a la hora de la llegada del profesor, igual al decir buenos días, por ejemplo, o hola profesor en el caso de las primarias. Después vamos a decirle al niño, pedir la palabra para participar en clase. Esto hasta el día de hoy es algo que nos han enseñado desde la primaria, de que si queremos participar en alguna parte de la clase, para no interrumpir a la persona que está hablando y poner atención, primero debemos de alzar la mano para poder decir que queremos aportar algo a la clase, pero sin demeritar lo que está haciendo la otra persona. También pedir permiso para ir al baño es otra cosa que realmente siempre nos dicen en las primarias, porque es como esta regla o norma principal dentro del aula para determinar que no te sales solamente porque quieres o por no tener respeto a la persona, en este caso el docente que está hablando, sino que hay un motivo. La siguiente diapositiva, por favor, maestra. Después dice, premiar la intervención y el castigar el mal comportamiento. Es algo que se utiliza mucho en la escuela conductista y que hemos llevado por muchos años. En este caso, al premiar la intervención es dar al alumno o decirle al alumno algo que le haga sentir bien por el simple hecho de hacer una conducta deseada. Es decir, si vamos a decir que hay un estímulo, el estímulo puede ser, en este caso, que haga la tarea porque se va a ganar tal porcentaje y lo logra. Al lograrlo se va a premiar de alguna manera. Aquí lo intenté plasmar con un regalo, pero en realidad no siempre es así. Puede ser en términos de puntaje o en términos de que la misma maestra o el mismo docente le diga al alumno vas muy bien o estás logrando obtener el puntaje. Ya con eso vamos a generar que la conducta deseada sea repetitiva. Después, castigar el mal comportamiento. Esto lo que hace es debilitar el comportamiento molesto, el comportamiento que no queremos que se vuelva a repetir. Al castigarlo, al reprenderlo, se va a evitar por completo. La siguiente diapositiva, por favor, maestro. Después dice, el sonido del timbre representa el término de clase. Bueno, en este caso, el sonido como tal nos va a representar dos cosas. En el caso de del inicio de clases, como las pausas que se tienen que hacer y los breaks que hay, es decir, primero al empezar suena el timbre, después al acabar la clase para entrar a un receso suena el timbre, cuando acabe el receso igual suena el timbre y todo esto se lo vamos a ir explicando al mismo alumno para que tenga bien dirigidas y determinadas las reglas y normas dentro del aula y las entienda y las lleve a cabo. Después dice, la copia tendrá una sanción. Esto es algo muy importante porque si en este caso esta regla es muy manejada en las escuelas porque
Si queremos que un niño no copie o no plagie algo, lo que tenemos que hacer es decirle que esto va a tener una repercusión en su puntaje, o ya sea cosas más graves como llamarle a sus papás o sancionarlo en términos de faltas o cosas por el estilo. Después dice restar y sumar puntos en determinadas situaciones de conducta o de desempeño académico. Es básicamente lo que estaba diciendo. Si haces alguna actividad, puedes agregar puntos a tu calificación, y si no la haces, pierdes puntos. Esto va a hacer que el niño obviamente quiera hacer la actividad para ganar el puntaje. Después, la investigación como castigo es algo que he visto mucho dentro de las primarias, incluso en las secundarias también, que si se está viendo que el alumno no está poniendo la atención requerida a la clase, o no está en la clase, o simplemente está en el celular o en cosas que no debería estar, lo que hace el maestro es, al ver que no está poniendo atención el alumno, encargarle un trabajo de lo que estaba hablando precisamente en ese momento. Esto es más aplicado en la secundaria, en bachillerato. E incluso he visto que luego lo practican también en la universidad. La siguiente, por favor. Bueno, aquí están dos imágenes de normas de convivencia de clase que realmente a muchas primarias les presentan a los niños, como de traer el material necesario, trabajar en silencio, también cuidar los materiales, entre muchas otras. Por ejemplo, las normas para trabajar en equipo que se mencionan aquí es utilizar las palabras mágicas, por favor, gracias. Esto es muy utilizado en términos de primaria en principios, y eso de pedir la mano o el permiso para hablar también es muy utilizado. Permanecer en mi sitio, proponer ideas, colaborar, aceptar, cumplir las normas. Eso también es muy, muy importante decirlo, porque no solamente le vas a decir al niño que hay estas normas y reglas, sino también hay que decirle que todas estas hay que cumplirlas para que se llegue a un desarrollo óptimo del niño en el aprendizaje. Porque es mentira que si estamos estableciendo las reglas y las normas y no las seguimos, o notamos que la conducta del niño no va con la regla o norma y no hacemos algo para que pare esto, el niño va a seguir haciéndolo y no va a tener el resultado que queremos que tenga. La siguiente, por favor. Bueno, aquí mencioné otra. Establecemos las normas del trabajo cooperativo, respeto al turno, al trabajo, me centro en mi trabajo y evito el ruido, me mantengo en silencio, y las otras normas del salón que puse ahí, que atiendo la clase en todo momento. Lo que estaba diciendo antes, que básicamente si no la atendemos luego hay una repercusión a esto. Levanto la mano antes de hablar, el respeto, la llegada de las clases a tiempo. Eso también es algo muy importante, porque otra regla es básicamente esta: plantearle al alumno que el horario de clase es de tal a tal hora, y plantearle también que hay que llegar a la hora, y si no se llega a la hora también hay una repercusión a ello. Toda la conducta que haga va a tener una repercusión, ya sea negativa o positiva. La siguiente, maestra, por favor. Bueno, y aquí en términos más globales de lo que mis compañeras ya mencionaron, están ejemplos de la estructura del aula de clases de una escuela conductista. Como ya vimos y explicaron mis compañeras, las medidas, que tiene que tener ventilación, que tiene que tener iluminación, la distribución de los pupitres y todo esto es muy importante para lograr que se cumpla lo que se quiere en el alumnado. La siguiente, por favor. Okay.
Y pues aquí hay varias imágenes de lo que platicábamos antes, de lo que es la distribución dentro del salón de clases de una escuela conductista. Y pues sería todo de nuestra parte, no sé si tengan alguna duda. Entonces, tus compañeros, yo ahorita voy a empezar a hacer nada más a mencionar unas cositas, pero no sé si alguien más tiene algún comentario al respecto sobre lo que pueden rescatar de cómo es una escuela conductista. Es más que nada formal, ¿no? Mucho más estricta. ¿Es qué? Es mucho más formal, Ok. estricta, tiene más reglas incluso en el aula, ¿no? Como que no hay tantos colores como en las otras, en la otra escuela, como decimos nosotros. Son muy reglamentarios en ese aspecto, Ajá. muy rígidos en la manera de enseñar y no hay tanta interacción o dinámica para que los niños puedan como asociarlo más fácil los temas y es más te estoy dando dictado, copias y así, o sea, muy seco, por así decirlo. Ok. Muy directo a lo que van. Ok, es directo en la cuestión de resultados. Lo que busca este tipo de escuelas son resultados. No busca en términos de desarrollo, en términos de innovación. O sea, innovación y desarrollo no van de la mano con la escuela conductista o con la escuela tradicionalista, como se le conoce realmente a este modelo, sino lo que busca son los resultados. Voy a dejar de compartir tantito la pantalla para poder verlos a todos en pantalla. Lo que busca realmente son resultados y de manera competitiva. Este es algo importante de este tipo de escuela o perspectiva dentro del aula. Es una competencia interna. Yo compito con mi compañero. No trabajo de manera colaborativa. Mi trabajo no es solidario, ni mi trabajo busca generación de ideas, no. Mi trabajo busca que yo sea el mejor, que yo me comporte mejor y que sea ganar. No vamos a hablar si que es feo o es bonito. Esa es la perspectiva de esta escuela. ¿Por qué creen? Que por eso yo les decía, cuidado con una de las imágenes que pusieron ahí con las mesas y sillitas. Sí, porque se ven todos los dibujos y así, ya lo noté. No entendí. Se equivocaron ahí, pero... Ese tipo de acomodo de mesas no es de una escuela conductista. La escuela conductista es yo tengo mi mesita, yo tengo mi silla y es mía. Por lo tanto, tiene mi nombre. Yo soy responsable de esa silla, de esa mesa, cuidarla y también usarla. Nadie más. Se explica mucho en las primarias, ¿no? Claro. Les dan su mesa, la decoran como ellos quieren, pero ya es de ellos y la rayan, le rompen tal vez los niños, un rollo y los maestros dicen un poco muy estrictos en este ámbito. Así es. El maestro dentro de este tipo de perspectiva en el ambiente escolar, no le importa si el alumno tuvo un mal día, si el alumno tiene una situación en casa. Lo que pasa en tu casa se queda en tu casa y lo que tengas que estar en la escuela tiene que ser solamente en la escuela. Como maestro en una escuela tradicional no me involucro en la relación de los compañeros, no me involucro en la problemática que esté viviendo el alumno con referente a problemas personales. Mi única responsabilidad como docente dentro de una escuela tradicionalista es que el alumno responda ante las demandas que le da la escuela y ante el reglamento interno que sucede en la escuela. Aquí es muy importante lo que son los castigos. Por eso habla en cuanto a la parte del ambiente y los estímulos es los castigos. Estímulos visuales, estímulos auditivos son muy importantes también dentro de esta escuela. ¿Cuáles son los estímulos visuales? Que el reglamento esté casi enfrente del salón. El reglamento tiene que estar a la vista, tiene que estar de manera constante dentro de la escuela, tiene que estar de manera repetitiva en el baño, en la entrada de la escuela, dentro del salón de clases, tienen que estar todos los reglamentos. Y no solamente el reglamento,
el castigo que se tiene si se infringe a ese reglamento. Aquí no hay medias tintas en que, ay, es que tuvo mal día, haya tenido un mal día, tenga problemas, se le aplica el castigo. No hay no hay permisividad en este tipo de escuela. Así haya sido tu culpa o no haya sido tu culpa, tienes que responder al castigo que se te marca en ese reglamento. Y en esta escuela es mucho la exhibición. ¿A qué hablo de la exhibición? Si se te castiga, se te exhibe. O sea, si se te castiga porque reprobaste o porque dijiste algo que no estaba dentro de la normativa, tu castigo es exhibido dentro del salón. A ver, ya pasaría, a lo mejor, Ámbar, pasa enfrente del salón, vas a cargar los libros tanto de tu mano derecha como de tu mano izquierda, y todo el mundo te vamos a observar mientras estás realizando el castigo. Lloro. Claro, para que no se repita. Claro, porque es un estímulo también para los otros de que Se detiene, ¿no? Para la próxima vez lo pienses antes de hacerlo. Y también genero en los alumnos el miedo. Este es un factor importante en esta escuela, es el miedo al castigo, el miedo a la exhibición. Pero no solamente exhibo los castigos, también exhibo los premios. Y entonces utilizo los cuadros de honor, los premios al mejor promedio, o sea, como cuando sacabas malas notas, ¿no? Y el maestro se le ocurría decir quién eran los promedios más altos y pues obviamente te daba pena, ¿no? Maestra, había un ejemplo por mi caso, porque yo todo eso lo viví, de hecho. Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros crecimos en escuelas conductistas durante la primaria. Es que, por ejemplo, el Día de las Madres, exactamente el Día de las Madres, se les daba reconocimientos a los promedios arriba de 9. Y yo me sentía mal porque me decía, mi mamá, es que me comparaba con otro, me decía, ¿por qué no estás ahí? Ese era burro que hace ahí, tú por qué no estás. Y no nada más yo, todas las demás madres me decían, ¿para qué haces entonces este festival si no me sacas ningún reconocimiento? Y así eran todos. Y yo como, o sea, en vez de decirte, bueno, pues qué bonito, te terminaban ofendiendo y aparte lo exhibían. Y lo de los castigos igual, si no entendías algo te exhibían y te dejaban sin el receso o te ponían un reporte. O incluso los honores a la bandera, ¿no? Ah, claro, también la dinámica de los honores a la bandera. Cuando pasaban a decir el juramento, cosas así, que por qué los elegían a ellos. Y la escolta era solamente los mejores promedios, podían ser miembros de la escolta. Ahora ya no, toman a las que están más Yo bonitas. recuerdo que cuando los niños se portaban mal, los pasaban al sol y ahí los dejaban o los exhibían o los dejaban donde estaban los niños, donde les tocaba, ellos los dejaban paraditos. Esta es una de las críticas más importantes que se les hace a la escuela tradicionalista o conductista, es la severidad en los castigos y en la inflexibilidad también de las circunstancias por las cuales sucede el comportamiento. Para esta escuela no hay circunstancias a nivel emocional o a nivel social, sino son las normas las que se deben de cumplir de manera estricta y reglamentaria. Otra de las implementaciones que hace la escuela tradicionalista que no me mencionaron es el uniforme. En una escuela tradicional es reglamento o es necesario por supuesto el uso de uniforme, así sea una escuela pública. ¿Por qué hablo lo de la cuestión de escuela pública? En Estados Unidos, por ejemplo, las escuelas públicas no usan uniforme. Esa es una de sus características, es que en las escuelas públicas no hay uso de uniforme, solamente las privadas usan uniforme. Sin embargo, aquí en México, así sea una escuela pública o privada, es reglamentario el uso del uniforme. Y esa fue una característica de la escuela tradicional que sigue perdurando a través del tiempo. ¿Por qué es el uso de uniforme en la escuela tradicional? ¿Cuál creen que sea la idea del uso del uniforme de la cuestión tradicionalista? Identificar a la institución, por así decirlo, y para como reconocer algún tipo
de grado, no sé, también se repartía el uniforme también por grado, solamente por colegio. Ok. Alexis, que también habías hasta desconectado el micrófono. No iba a decir nada. Ok. Es que me recordó a la UGMEX, uniformes con corbata. Creo que más porque como es conducta, es un orden, debe ser una disciplina, que tengan compostura, entonces para eso es el uso del uniforme, que sea algo adecuado, porque si no traes uniforme es como, no le tomo importancia, me da igual, pero con el uniforme sabes que tienes que tomar una actitud más. En UGMEX te regresan. A mí me han regresado. ¿Tú ibas a decir algo? Es que siempre llevo uniforme. El caso es que ocupan uniforme para que todo se vea igual, nada se ve diferente. Y en caso de la UGMEX, lo hacen para formarnos en... No estoy tirándole a la UGMEX, profe. El caso es que a nosotros nos lo hacen para que cuando salgamos en un futuro haya formalidad y no como las demás universidades, que no diré sus nombres. Por respeto a las universidades. Formalidad para que esté completo, para que en un futuro sepamos cómo vestirnos y no vayamos al trabajo con un pantalón roto y sin cinturón, viéndose la ropa interior en algunos casos. Todo hipster, ¿no? Yo creo que eso depende, ¿no? De la formalidad que tú le quieras dar a tu presentación, a tu persona. Porque, pues, Sí, pero La razón principal por la que se utiliza uniforme en la escuela tradicionalista es para evitar la individualidad, pero la individualidad personal, no la individualidad que hacen en desempeño, porque es para que te enfoques no en destacar de manera visual, sino que te enfoques en destacar en manera académica. El uso de uniformes precisamente tiene un reglamento también, tiene un lineamiento, por lo tanto todos se ven iguales a nivel visual. Lo que le importa es tu desempeño en las calificaciones. Otra de las... Mande. No, continúa. ¿Qué? No, dímelo. O sea, es que lo que acaba de decir, ¿cómo es que una vestimenta en serio nos va a hacer que nos mantengamos rígidos ante las calificaciones? O sea, ¿cómo? Tiene cierto sentido. Te voy a decir en qué. Cuando tú utilizas el uniforme en una escuela, no solamente es por la cuestión, actualmente ya se le dio esa visión, es para que no exista la competencia a nivel social o a nivel de apariencia. ¿Qué quiere decir? Todos se ven iguales. Exactamente, todos se ven iguales porque todos tienen que utilizar lo mismo y no genera la competencia de quién está usando el mejor zapato, quién está usando el pantalón, quién trae el mejor vestido, quién ya repitió 10,000 veces el mismo vestido durante el ciclo escolar. Perdón. Entonces, la misma camisa. Es para evitar la discriminación. Yo me emocioné porque ya no iba a comprar ropa. Yo también. Yo no estoy en descontento que alguien utilice, a lo mejor, quiera destacar en algunas cosas de su ropa. Pero lo que se hace es a nivel escolar evitar esas situaciones para que la escuela realmente sea un lugar de aprendizaje y no un lugar nada más de tipo club social. Esa es una de las características del uso del uniforme a nivel escolar. Evitar evitar la distracción. Evitar la distracción y también actualmente muchos estudios avalan el uso de uniformes, sobre todo en instancias básicas, en nivel básico, para evitar también la pérdida de cierto tipo de orden escolar. ¿Por qué? Cuando ya se les da a nivel básico como que esa libertad, se pueden perder en esa libertad si no genero lineamientos. Entonces, a lo mejor en la escuela me va a llegar un día una chamaca con un crop top y un short. Y entonces ya perdí de vista cuál es el objetivo de la escuela.
Te lo voy a hacer de manera muy, muy sencilla. En la prepa donde yo estudié era de uniforme, pero el miércoles era el miércoles casual. Era el único día que podías ir de civil. ¿Qué sucedía en los miércoles? Haz de cuenta que los miércoles era el día que todo el mundo más le echaba ganas para poderse vestir. Y entonces se convirtió en una competencia. Era una competencia los miércoles quién se vestía mejor. Se lo digo desde un punto de vista incluso personal que me tocó vivir. Era una competencia los miércoles por quién vestía mejor y eso te daba estatus. Entre mejor te vestías, mejor estatus tenías dentro de la escuela. Sí, así pasa en OPM. Perdón. No diríamos nombres. Nombres, no. Los viernes que vamos con polo y pantalón, y zapatos normales. Es que sí, tienes Pero razón. sigue siendo un uniforme, o sea, aunque sea el viernes casual de jeans, sigue siendo un uniforme porque solamente pueden utilizar la playera escolar y solamente Pero pues Solo destacas en tu gym. Los días festivos. Y los zapatos. por eso se utilizan los uniformes, se siguen utilizando los uniformes en diferentes instituciones, a menos que pertenezcan a otro tipo de perspectivas filosóficas como el constructivismo. En el constructivismo no puede existir los uniformes, pero ahí ya pertenece a otro tipo de características normativas sociales dentro de la escuela, pero es de acuerdo al fin que busca. Como el objetivo de la escuela tradicional es el desempeño, los resultados que me tenga el alumno. No me importa si eres el mejor vestido, si tienes el mejor cabello, lo que me importa es cuántas calificaciones sacas y vas a estar en el cuadro de honor. Incluso algunas instituciones manejan el cuadro de la vergüenza. ¡Hala, qué feo! ¿Cuál es el cuadro de la vergüenza? Pues los peores promedios. Y también se exhiben. No, o sea, hasta para peores promedios hay niveles. De hecho, me acuerdo que a nosotros siempre nos repetían la palabra competencia. Siempre, en casi la mayoría, ajá, pero creo, o sea, ¿para qué? Y ya cuando salíamos en los exámenes, si alguien sacaba 9.5, era burro, pero si era 9.6, era el más inteligente yo. O sea, ¿qué? Y era una competencia horrible, o sea, era muy tóxica, la verdad. No le voy a negar. Y yo como, ¿qué les está pasando a todos estos? ¿Qué les estaba? Pues es que una de las cuestiones es que nuestro modelo educativo es el modelo de competencias. La cuestión es que las competencias se ven como desde el punto de vista de que yo le tengo que ganar al otro y no la competencia sano, porque así como dice Amy, que ya era muy tóxico, o sea, que ya los niños realmente ya era una competencia real y pues yo creo que debe ser sano, o sea, que las maestras los pues, también ¿qué de sano tiene que le den esos reconocimientos, por ejemplo, en el Día de las Madres? Bueno, yo me sentía mal, yo tenía miedo de ir. Entonces, la competencia se va a traspasar también a la casa. ¿Por qué? Yo quiero ser la mamá a la que también felicite en el Día de las Madres por tener a su hijo que es el mejor promedio. Se lo juro que es la peor experiencia de mi vida. Aún tengo... se ganaba o sea, estaban los grupitos de la mamá que no, es que el hijo ya lleva 5 reconociendo, y que se calle la tuya y que el lejos de la casa llegue y te regañe, se siente una presión social, así de simple. No le veo algo más como una simple presión social de que quiero destacar, quiero tener una aceptación, no sé. En este caso es el uniforme, es como de quiero verme acá muy de la alta alcurnia, quiero ver que, o sea, soy mejor que todos. Entonces siento que la idea del uniforme hasta cierto punto está estructurado bien porque por lo menos no hay nada que tú puedas identificar más que los zapatos y el cinturón, y párale de contar. Restos, el mismo pantalón, misma playera, y hasta ahí quedó. Y no hay que presumir. De hecho, no tiene tantas desventajas el uso de uniforme. No está mal el uso de uniforme dentro de niveles escolares o estadísticas escolares a nivel incluso básico. Es algo incluso recomendable por la mayoría de la escuela. Porque también la escuela se ahorra muchas infracciones en la cuestión de vestimenta. Entonces, mejor hago que todos se vistan igual, todos tengan el mismo tipo de patrón. Y entonces solamente nos enfocamos en el área académica. Y hasta ahí se acaba.
Por eso el salón de clases no es tan grande. Si se están dando cuenta, ¿cuánto es el espacio cuadrado por alumno? Un metro, 20 centímetros. Es encajonado. Entonces está encajonado, exactamente. Evito distracciones, evito entonces que haya un espacio aún más grande para distraerme, para sentirme a lo mejor atraída por una parte del salón. Solamente me encajono en un espacio pequeño porque mi única actividad es el enfoque en el libro, en el enfoque en mi cuaderno. Y cada libro tiene que ser individualista. Es un libro por estudiante, un lápiz por estudiante. Cada estudiante tiene que tener sus cosas con su nombre y nadie más lo puede agarrar. Es suyo y de nadie más. Su lugar también debe de ser completamente personal. Incluso hasta le ponen su nombre para que sepan que ese lugar es de quién y nadie más se puede sentar en eso. No son mesas de trabajo, no son trabajos en equipo, no son trabajos de cooperación. Cada quien tiene que trabajar de manera individual, haciendo su propio reporte, su propio examen, su propia exposición y sobre todo el destacar por encima de los demás. Esa es una de las características del trabajo de la escuela tradicional. Desarrollar a nivel máximo el potencial académico de cada alumno de manera individualista. El énfasis en los castigos, en los premios y en las reglas. Y sobre todo en que todos tengan una misma línea. No haya alguien que destaque por cuestión de imagen, sino por cuestión de resultados. ¿Profe, puedo ir por mi cargador? Sí, ve. Pero tengo hambre. Y ahorita comer. Ya les falta media hora nada más. Ok, vamos a iniciar ahora con la escuela constructivista. La escuela constructivista. Te van a escuchar. Listo. Ah, chale, ya empezaron. Pero me quedo sin carga. Creo que ya podemos empezar. Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a exponer el tema de escuela constructivista. Mi equipo está formado por Laura, por Marlene, Melina, Amairani y aquí presente Aloha. Primero vamos a hablar de lo que es la perspectiva de la escuela constructivista. Aquí, más que nada, el punto de vista de la escuela constructivista hace referencia a que los conocimientos que vamos a construir son por medio de las experiencias pasadas y presentes, de las cuales contribuyen a la formulación y reformulación de conceptos e ideas por parte del sujeto. Es decir, en la escuela constructivista, los alumnos ya van a llevar un conocimiento previo y lo van a pulir con los conocimientos que ahí se les presenten. Para esto se va a considerar tanto las determinantes sociales como los determinantes culturales, porque estos van a influir mucho en el proceso de aprendizaje, ya que el aprendizaje se entiende como un cambio en las estructuras de conocimiento del alumno, y el alumno es el que construye su propio conocimiento, como se los mencionaba anteriormente. Este proceso activo en el que intervienen las ideas previas, las informaciones que obtiene y los aspectos afectivos, porque dentro del constructivismo es lo que se toma en cuenta. Las ideas que ya se tienen, la información que se va a obtener y las emociones que el alumno va a ir creando poco a poco durante el proceso de aprendizaje.
Bueno, en la siguiente diapositiva dice que los psicólogos educacionales distinguen entre constructivismo individual y constructivismo social. Aquí van a intervenir dos psicólogos muy importantes, que el primero fue Jean Piaget con la teoría de... Ay, perdón, es que tengo mis apuntes por acá. Con la teoría del desarrollo de la inteligencia humana. Y nos habla primero del constructivismo individual, porque es lo que vamos a ir creando nosotros de forma propia. Después, mientras que el segundo se encuentra influenciado por el trabajo de Lev Vygotsky referido al aprendizaje sociocultural, es decir, del constructivismo social, como lo dice su teoría del aprendizaje sociocultural, el cual describe cómo la interacción con adultos, pares más capaces y herramientas cognitivas son internalizadas para formar constructos mentales. Lo que Vygotsky decía es que el entorno influye demasiado en el aprendizaje que nosotros adquirimos. Seguimos con Jerome Bruner y otros psicólogos educacionales trabajando sobre estas teorías. Sobre la teoría de Vygotsky, sobre todo, desarrollaron el concepto de andamiaje instruccional, en el cual el entorno social o medio ambiente ofrece información que sirve de apoyo para el aprendizaje, como se los mencionaba anteriormente. Y por último, que la visión adquirida por el constructivismo social produjo nuevos enfoques de enseñanza y aprendizaje. Anteriormente el aprendizaje ya era una forma una forma sencilla ¿cómo decirlo? Me enredé, pero era una forma sencilla de enseñar a los alumnos, pero era muy lineal. Lo que en el constructivismo nosotros exponemos aquí es que las ideas las vas a crear y al mismo tiempo las vas a pulir y a desarrollar. Seguimos aquí, dice, tales como el aprendizaje cognitivo, en el cual los componentes tácitos de una tarea compleja son explicitados a un novato a través de interacciones conversacionales que ocurren entre un experto y él. Esto es parecido a la teoría, a lo del andamiaje, que tienes que tener una base, o sea, un apoyo para poder comprender lo que se te enseña, o que tú mismo aprendas lo que se te enseña, pero siempre y cuando con un apoyo. Yo terminé por aquí, sigue el diseño constructivista. Bueno, recalcando lo que mi compañera Loa decía, sabemos que el diseño de los salones se ha ido revolucionando a través de las últimas décadas. Entonces, enfocándonos en esta época, hemos experimentado un gran cambio desde el origen hasta, pues, ahorita, teniendo los salones de clases mediante lugares más estructurales y más centrados al desarrollo del aprendizaje. Porque, pues, retomando, como decía mi compañera, aquí esta escuela se centra más a lo que el alumno ya tenía y él la va a protagonizar, o sea, como que se le va a reforzar, por así decirlo. Estos ecosistemas educativos ahora se encargan de impulsar espacios más flexibles para así tener una facilitación en el aprendizaje, pues, repito, de los estudiantes. ¿Puede cambiarle a la diapositiva? ¿Esta? Bueno, sí, la de antes. Bueno, ahí podemos observar que antes se ponían las filas, como las conocemos, las filas rectas, el profesor enfrente y de manera centrado, y los estudiantes viendo hacia ese punto y no mirando hacia otro lado. En esta época, en este siglo, por así decirlo, se torna, pues, repito, de diferente manera. Aunque en su tiempo sí funcionó, se ha demostrado con el 75% que al cambiar ese diseño tiene mejores resultados.
Unos cambios sería el color, o sea, un color que estimule lo visual. Colores quizás un poco neutros, un poco llamativos, o sea, no vamos a pintar un salón todo amarillo, tampoco lo vamos a pintar todo gris, pero sí una combinación en paredes, muebles, pisos, inclusive hay escuelas en las que ponen clases motivacionales, ponen cuadros depende de la carrera, depende de la escuela, personas importantes para así tener esa visualización de crecimiento. También vemos los muebles de calidad, por así decirlo. Aquí hablamos de mesas, sillas, escritorios, muebles que sean de manera como cómodos, ya sea para el profesor, para el alumno, y para que esto nos pueda ayudar a tener como un sentido de propiedad, de motivación y una identificación personalizada, porque pues muchos, creo que en general o personal, uno llega y ya tiene como su lugar, su asiento, ya sabe que desde ahí debe visualizar todo el panorama, tiene ya este lugarcito donde se siente cómodo. Aquí hablamos de muebles ergonómicos, tienen una mejor postura y, repito, una mejor comodidad. Aquí hablamos también de la flexibilidad, que era lo que mencionaba un momento. Aquí es tener un aula acomodada para responder las necesidades del grupo. Es decir, por ejemplo, cuando usted no se ha puesto en círculo para debatir los temas o platicar sobre ejemplos, etcétera, para así tener como un enfoque de aprendizaje más variado. Y por último, y considero como el más importante, que es la iluminación. O sea, tener un aula en donde tengamos buena luz, ya sea una pequeña luz natural, una pequeña parte de luz ni tan fuerte, ni tan baja, o sea, un ambiente cómodo. También háblese del ambiente, pues, del clima, todo eso. Y listo. Siguiente diapositiva. Es que sí, fíjate que se cambia sola, entonces le tengo que estar regresando o adelantando, entonces no sé si esta sea la que va. No, ¿Qué? Esta y la anterior es mía. Ajá, la de diseño del siglo XXI es mía. Ok, ahí entonces. Ya, acabo de ver. Ok, perdón. Mi internet está fallando. Ok. Como mi compañera ya mencionaba, los salones constructivistas son más grandes. El salón va a depender del tamaño. Nada tiene que ver con la diferencia. Esos salones son muy diferentes a los otros, ya que no van a estar enfrente todo el tiempo, el profesor no va a estar todos viendo hacia el frente. No, claro que no, hay diferentes formas de acomodar. Pueden acomodarse en grupo, pueden acomodarse en mesas, pueden acomodarse en círculos, todo depende de la materia y de lo que el profesor diga. Agregándolo a lo que decía mi compañera Bober. Se me desvío. Y bueno, en el siglo XXI hubo una adaptación muy importante, ya que la educación se fue adaptando, se fueron adaptando las aulas para obtener una educación con mayor éxito, porque la aula es muy importante para ello. En este rediseño es la flexibilidad, como antes mi compañera mencionaba. En esto hace que los alumnos puedan resolver problemas de la vida real
haciendo también que los alumnos trabajen en equipo. En este caso, ellos sí trabajan en equipos para poder acostumbrarlos a, en un futuro, trabajar en una empresa, trabajar en lo que trabajen, puedan adaptarse a ello, a trabajar con alguien más. Y en estos, los maestros ahora son los que facilitan las actividades para ayudar a los alumnos a ampliar sus conocimientos. Como ya mencionaban mis compañeros anteriormente, ya traen un aprendizaje. Entonces, lo único que van haciendo los profesores es irlos guiando, irles dando más conocimientos para que ellos mismos vayan modelando cómo quieren ir aprendiendo, cómo van a ir obteniendo el conocimiento. La siguiente. Ok, sí, ahí. ¿Ahí? Y sí, gracias. Como decían, son asientos flexibles, son asientos más cómodos, el aula es modular, son grupos pequeños, no son grupos muy grandes, son como de 20 personas aproximadamente. Hay popularización en el aula, hay mucho, ¿cómo se dice? Es de última generación, tienen proyectores, tienen las últimas herramientas para aprender. Sus espacios son enfocados en el alumno, en la materia, en lo que van a aprender. Sus paredes están decoradas y ellos ocupan un aprendizaje tipo activo. Entonces, viendo la exposición anterior, esta es más liberal, se podría decir. Pueden llegar a no usar uniforme, porque aquí los dejan ser tal como ellos son, sin tampoco llegar a dañar a su otro compañero, a pisarlo, porque es más, claro que no, pero tampoco dejan que saquen su personalidad, se podría decir, cómo son ellos. Y eso es todo por mí, del diseño del siglo XXI. Ok, Melina. ¿Quién sigue en prácticas de diseño de aula efectiva? Laura, creo. Yo iba a dar la conclusión, pero bueno. Bueno, ya por último, como todos lo han dicho mis compañeras, espérese. Si yo no soy, sus diapositivas se cambian solas. Bueno, aquí los profesores en lo que es el constructivismo, lo que hacen es diseñar lo que son las formas de, pues ahora sí que de enseñar. Dependiendo de lo que vayan a enseñar, es como van a adecuar el salón y van a adecuar sus prácticas. Obviamente, como lo han dicho ya, el salón debe de ir de una manera estructurada, pues ahora sí, para darle las herramientas a los alumnos de lo que es el aprendizaje que están llevando a cabo. Podemos concluir que pues, el constructivismo es el área de aprendizaje donde el conocimiento es una construcción del ser humano, de una manera que, por ejemplo, nuestras experiencias previas y hacen una interacción con el entorno. Entonces, esta interacción lo que hace es que se convierte en conocimiento y en una construcción nueva de lo que son, pues, el aprendizaje. También, pues, uno se va desarrollando de manera continua y permanente. O sea, el conocimiento que adquirimos en primaria nos va a servir para secundaria y así sucesivamente. Eso es lo que hace el constructivismo. También para la teoría es muy importante, pues, el conocimiento, no el conocimiento que se adquiere, sino la manera en que lo vas a emplear. Porque de nada sirve que tú conozcas o aprendas si no vas a saber cómo emplear esas herramientas que estás adquiriendo. Entonces el constructivismo se basa mucho en lo que es esta parte. Por eso es muy importante la manera de acomodar el salón, que los profesores tengan todas las herramientas, todo lo que se requiere enseñar. Les vamos a poner un video
para que vean más o menos cómo está estructurado el salón. Yo quiero agregar algo tantito antes del video. Bueno, todavía no termino, pero si quieres agregar. Ah, bueno, ya al final sí. No, pues ya me interrumpiste. Bueno, aquí agregándole un poco lo que dice mi compañera Laura, aquí entra ya un parte de la tecnología. Por ejemplo, lo que usted nos ha en cuestión de el YouTube, las redes sociales, aquí igual, agregándole como lo que decía mi compañera Melina, aquí ya se trata más del alumno, o sea, de cómo es que él se desarrolla, cómo es su personalidad, por así decirlo, y cómo es que se siente con mayor comodidad en cuestión de aprendizaje. Por eso es que ahorita en la actualidad, con todo este auge de las redes sociales y así, ellos lo incrementan más. Es esto. Ya puede continuar con el video. Antes de que le ponga play, ¿vas a decir algo más, Laura? No, ya. Me fueron las ideas, gracias. Ok. Profe. Espérame. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Y no sé qué pasó. Se escuchaba. Video no nos falla. ¿Se quita solo? A ver. Bueno, que nos pasen el link y lo buscamos ya acá con más calma. Lo que pasa es que como tenían transición con tiempo, lo más probable es que dura más del tiempo que le permitieron a cada diapositiva. Puede ser, pero pues sí, pasamos el link y ya. Bueno, ya, por último, nada más agregar que el constructivismo son varias teorías como en una, como la genética, la del desarrollo que había mencionado Aloha, y la de la teoría social de Vygotsky, que es lo que hace la unión de todo esto para que el ser humano pueda hacer sus propios constructos ideales. Bueno, lo intenté. Pero entendimos los puntos. Ok, si no, por favor, nada más pasen el link del video porque sí está dando puntos importantes con respecto a ya la estructura del salón de clases. De todas maneras, el jueves vamos a cerrar de ver el tema antes de entrar a la escuela de Montessori, porque la escuela de Montessori es una hija de la escuela constructivista. Entonces, oiga, ¿le paso el link y lo reproduce? Ok, a ver, pásame el link. Y esto es un ejemplo. No se puede encontrar una sola forma de estructurar el salón. No hay así como en la anterior que te decía de tantas medidas, no, nada que ver. Todo depende del maestro y de cómo se vaya organizando la clase, el grado escolar y todo lo demás. Esto es un ejemplo que encontramos. Ok. ¿Ya le llegó? ¿Por dónde me lo mandaste? Por WhatsApp, ¿no? A ver. Por
WhatsApp todavía no me llega. Aún no me llega por WhatsApp. Ya, ahora sí, ya me llegó. Por ahí vi unos trastecitos en una parte del salón. Y ahí también ya están utilizando parte del movimiento de la perspectiva de Montessori. Ok. No me va a dar tiempo de dar toda la conclusión ahorita, ya falta muy poquito para que termine la hora de la clase. Pero entonces nos quedamos pendientes el jueves para dar la conclusión de la escuela constructivista y poder iniciar con la escuela de Montessori, ¿de acuerdo? No sé si antes de que terminemos la llamada tienen algo que completar, ya sea las del equipo o alguien más de la clase. Yo tengo una duda. Dime, Miriam. Ahorita este método que acabaron de exponer mis compañeras, ¿aún se sigue practicando en algunas escuelas o es como algo muy... ¿Cuál de las dos? La segunda. La constructivista, sí, claro. Ah, ya. Creo que desde el 2010 está aquí en México. Hay algunas escuelas aquí que la ocupan. ¿Aquí en Veracruz existe alguna que sea constructivista? Hay una. Ahorita no me acuerdo el nombre de esa, pero es que la cuestión con las escuelas constructivistas es que ninguna es completamente pura constructivista. Tienen combinaciones. Son combinaciones, ¿verdad? Les voy a decir porque el sistema educativo no es constructivista. Si fuera constructivista, no habría calificaciones numéricas. Es conductista. Sí, el sistema de modelo educativo en México es conductista porque sí maneja calificaciones numéricas. El constructivismo no maneja calificaciones numéricas. O sea, ponen solamente A, B, C. Así es. Ese es nivel cualitativo. Se puede decir que su aprendizaje es más como para personal, no algo numérico. O sea, no te van a calificar por eso, sino qué tanto. Pero no viene siendo lo mismo. Es que la constructivista va más allá de solamente enfocarte en una línea como tal, en ti como tal, sino que va más como a integrar, ¿no? Es en personal, tanto intelectual como personal, ¿no? La interpretación. El constructivismo busca la transformación de la información, no la reproducción de la información. Y es lo diferente. El conductismo es reproducir. Reproduzco lo mismo que me dijo el maestro, lo mismo que me está diciendo el docente. Me lo preguntan, digo lo mismo. El constructivismo es transformar la información. De hecho, el docente dentro del constructivismo no es
no es alguien que nada más escupe o habla la información, sino que permite mediante ciertos trabajos que el alumno vaya construyendo su conocimiento, de ahí el término que sea constructivista. Ah, ya. Creo que, bueno, no sé, por lo que acaba de decir, siento que es mejor la educación. No sé, yo. Tiene sus ventajas y también tiene sus críticas. ¿Por qué? Porque para que deja de lado ciertas cuestiones de normatividad y entonces en ocasiones esto se sale de control en cuanto a la disciplina o en cuanto al manejo del grupo. Es lo contrario a la conductista, ¿no? Es lo contrario. Sí, pero entonces dejaría de ser constructivista puro. ¿Qué pasó, Laura? Pues de hecho el proyecto vertical tiene un tanto se me fue la palabra, constructivista, porque pues al final de cuentas, por ejemplo, los que van en segundo, que apenas están viendo todo este rollo y que los mandan a prácticas o a hacer ciertas cosas que no saben en su totalidad, pues ahí experimentas y ahí empiezas a hacer como este empirismo en psicología, porque pues obviamente no tienes como las bases o las herramientas suficientes, pero te apoyas de alguien más que está en un nivel más alto y entonces empiezas a hacer pues ciertas cosas que no, a lo mejor tenías como la idea y entonces vas transformando esa información.